verdad es que os quiero un montón. Gracias a Libros Indie por la confianza, gracias a Nuria especialmente por su cariño y su buen hacer, y gracias a Omar por el prólogo que me ha hecho, que eso es indescriptible. Pero, como decía, no sé, el sentido del chiste, espectacular, impresionante. Y ahora te contesto, perdóname. No te preocupes. A ver, de este ejercicio que he hecho durante 4 años de escritura y luego documentación, pues bastante. Pero lo peor de todo ha sido la deriva riperóloga. ¿La deriva, perdón? Riperóloga, que lo han tenido que soportar pues bastante gente que veo aquí, especialmente los que están en mis lectores beta, que están en esa mesa, Margarita, que ya no sabe qué hacer, mis amigos también del alma, y que están aquí también, y más por allí, que no saben ya qué hacer con Jack el Destripador, pues estaban hasta un poquito hasta... Entonces eso es una deriva de la que entré que fue un poquito difícil, pero me obsesioné de tal manera que, bueno, documentación, pues eso, aparte de los 4 años de escritura, que ha sido documentación constante, bastante tiempo antes, pues, a ver, voy a decir una cosa y voy a decir, este tío es tonto. De Londres y de Jack el Destripador, no sé, yo creo que hay muchos londinenses y tal que no tienen la misma formación que tengo yo. Lo suscribo, obviamente. Lo suscribo. Bueno, sobre todo de la zona de Whitechapel y todo eso de Peter Fields, que fue donde pasó todo, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho documentarme, bueno, mucho. Me lo paso bien. Entonces, como me lo paso bien, pues no, para mí no supone ningún esfuerzo. Bueno, os voy a decir una cosa, no es spoiler ni nada, tranquilos, ¿vale? O sea, evidentemente, pues si no, pues, acabaríamos en una situación trágica con la editorial. Dicho esto, lo que me sorprende es la cantidad de leyes que has puesto sobre el libro. O sea, es decir, cómo has sido capaz de, o sea, has estado en la Biblioteca Pública de Inglaterra, has estado, o sea, ¿cómo lo has hecho? Porque es que yo no sería capaz de sacar esta documentación y me sorprende gratamente. O sea, no te lo digo como, no, es que es mi amigo, es maravilloso. No, es que me ha sorprendido porque he leído muchos libros de este corte victoriano, ya que el Destripador, todo el estiércol, la sociedad de Inglaterra, ¿no? Esa era industrial más bien, ¿no? Y sin embargo, es alucinante el tema. Te lo agradezco de corazón. No sé, ponerle un poquito de ganas y he buscado por todos lados, incluso que sepáis que he tenido en mis manos, he utilizado un mapa que parece que está vivo el mapa y que es inglés, entonces le puedes poner el año que tú quieras y te pone las calles tal y como eran en ese momento, incluso hasta los establecimientos y tal. Y entonces eso me ha ayudado bastante, pero bueno, luego también me metí mucho con el tema de la ley de pobres y todo, de Inglaterra. Bueno, las condiciones de vida de Whitechapel en la época victoriana sobre todo, y también cuando la trama del libro, que es durante los bombardeos alemanes a Londres, el Blitz famoso, pues eran deplorables. Entonces, bueno, pues de alguna manera me interesó mucho el tema y me documenté bastante con ello. Leí una novela muy buena, que os la recomiendo, que es Gente del Abismo, se llama, de Jack Lord, y bueno, era espectacular también, como pero bueno, saqué de todos los sitios. Incluso saqué algunos papeles en inglés que no tengo ni puñetera idea, pero me los traducía como podía, y referentes a todo el tema de leyes y de cómo era la legislación en esa época, ¿no? Para el tema, sobre todo de pobres y de las mujeres que estaban un poquito perdidas por ahí. Me seduce muchísimo la ambientación, el perfil psicológico de los personajes y consigues que huela a podredumbre, que huela a estiércol, que pise charco, que la esperanza sea un pensamiento burgués, porque claro, para esta gente no hay esperanza y creo que la ha reflejado muy bien. Muchas gracias. Era gente que estaba muy desesperada, como tú bien dices, y que no sabían qué iba a pasar. Ellos se levantaban por la mañana, no sabían primero si iban a comer siquiera, a ver si como, y luego a ver si no me pasa nada, y sobre todo los niños, que los dejaban solos, y en la calle, bueno, pues, normalmente pues, a lo mejor pasaba algún carro y se lo llevaba por delante, o algún caballo, o se lo llevaba algún maligno que lo sabía también en esa época. Y claro, la gente sin ningún tipo de esperanza, como dice Omar, no tenía ningún futuro de nada, o sea, el tema era diario. He logrado sobrevivir este día, llega la noche, a ver si primero me puedo hacer con los 4 peniques para dormir en una cama asquerosa de Whitechapel, que además era un precio caro para la época, y luego a ver qué pasa. Y mañana, bueno, pues estoy vivo
y a ver qué como, y a ver qué tal, todo así, todo en ese entorno. Claro, es una precariedad absoluta que me impactó cuando estuve documentándome y leyendo, vamos. Tengo la sensación que, bueno, han sido más de 600 páginas, ¿verdad? Sí. 600 páginas. Si no os gusta, no me lo tiréis a la cabeza. No os va a gustar, no os preocupéis, os va a gustar. Lo único que hay gente que a lo mejor lee más despacio, eso no pasa nada, pero hay que leerlo. Que podías haber escrito, si podías haber escrito más, quiero referirme, porque a lo mejor Marga o gente de tu entorno le dice para ya, porque si no, o sea, esto se puede convertir en un libro de 1400 páginas. Estamos un Roberto Bolaño 2666 y ya, pues básicamente. Sí, sí, o sea, 1400 tiene. Sí. Entonces, tengo la sensación que, o sea, que tú mismo te has puesto el límite, porque si no hubieras escrito 600 páginas más, ¿estoy en lo cierto? Sí, que era una obsesión ya que digo, no, esto, más y más. Claro, Margarita sobre todo, no, quieto. Que era, no sé, pues, la deriva, pero y luego la gente estaba hasta la coronilla de ti. Decía, bueno, tú que eres Joaquín, no tienes doble personalidad, ¿me vas a matar o algo? ¿Me meto con el cuchillo? Bueno, bromas aparte, sí, le tuve que poner un poquito de freno al camino, porque además las historias pues, podían haber sido mucho más largas. Es que porque yo no paraba, quería reflejar todo y tampoco es plan de reflejar todo. Vamos a ponernos en un contexto y haces un desdoblamiento de ti mismo para pensar en el público, en el lector futuro. Cuando has leído tu obra, ¿qué has sentido? Me da, siempre, me da una alegría y una, no sé, me quedo, cuando veo el libro, digo, madre mía, qué maravilla. O sea, qué maravilla es la que siento yo, mi niño, mi criatura, ¿no? Mi cosita, y luego me muerde, luego te muerde. Esto no es un niño normal, pero me da mucha emoción siempre, me da mucha emoción y la verdad que es una sensación que no se puede describir, ¿no? Pero verla así, pero claro, tú te imaginas y tal, y empiezas a ver la batalla, y tú tienes todo el cerebro, pero de repente lo ves y haces, ¡pum! Ahí está, joder, pues impresionante. Tengo que decirte que tu obra la ha leído un amigo mío que es profesor de universidad, experto en la época victoriana, y me ha dicho, este hombre no puede ser español. Te lo agradezco, te voy a decir una anécdota ahora. Okay. Tenemos unos amigos, nosotros vamos todos los años a Málaga, ya lo sabéis, ¿no? A la Caribole. Tenemos amigos de hamacas, que unos son de Londres, son majetes, y luego nuestra familia, que nosotros lo llamamos nuestra familia de Belfast, y ellos lo llaman nuestra familia española. ¿Y sabéis cómo me llaman? Joaquín de Ripper. O sea, con eso más o menos lo vemos todo. No, el tío se quedó, uno de los, Steve Fox, que es londinense, es de Whitechapel. Entonces también se quedaba loco de las cosas que le contaba también, ¿sabes? Y él es de aquí, de ese barrio. Sí, la verdad es que no, es que soy como, a ver, yo soy muy pro-British, soy muy pro-British. Yo sé que no está muy bien. Bien visto, pero y además cuando veo a mis ingleses y tal digo, pero ¿cómo puedo yo creer tanto a estos cabrones? ¿No? Pero bueno, eso es otro tema. Pero entonces me gusta muchísimo, siempre me ha gustado mucho el tema de Londres, del Reino Unido y tal, pero sobre todo esta parte y los bombardeos y toda la historia de Inglaterra, bueno, aparte que son unos corsarios, pero bueno, aparte de eso, cómo se superan y cómo, no sé, me ha llamado mucho la atención y me apasiona. He sido feliz escribiendo el libro, pero feliz. A mí me da la sensación, no sabéis quién es Stalin Bane, el escritor historiador estadounidense que sabe más de España que el 99,99% de los españoles. Pues te pasa a ti lo mismo, que sabes más de Inglaterra que el 99,9% de los ingleses, ¿no? Me halaga mucho que tu amigo te diga eso, que la verdad es que, pero bueno, la verdad es que está ahí todo plasmado. ¿A qué huele la época victoriana, querido? La época victoriana huele a podredumbre, a tristeza, a poca frustración y luego huele a algo más potente, porque las calles, bueno, serán, pero ya no solo más en la época victoriana, sino que en la época, o sea, el barrio todo transcurre, ya lo veréis, en Whitechapel y Spitalfields, que son dos barrios de Londres que están juntos, que están en el East End londinense, que por cierto en aquella época hay una fuentecita que era la separación entre la City y Whitechapel. Los que venían, los de Whitechapel para ellos era ir a... Aquí, acércate un poco al micro. Sí, lo de Whitechapel era ir, cuando
pasaban esa raya, que era una fuente nada más, era como ir a la ciudad, y los otros eran venir al infierno, ¿no? No sé, en realidad Métatelo, cuenta lo que te apetece. es que me he liado y ya no sé por qué. No te preocupes, estamos hablando de una cuestión olfativa, ¿no? Olfativa. También lo era en la época de la Segunda Guerra Mundial, no hubo un avance importante en el barrio. El barrio era igual de horrible y era deprimente y la gente estaba pasando calamidades. No hubo un cambio radical de ninguna manera en más de 50 años, ¿no? O sea que la verdad es que era bastante penoso. Y huele a muchas cosas porque además había todo tipo de suciedad, todos los caballos hacían las cosas en la calle, la gente se lo hacía también en las calles, está todo una capa de hollín normalmente también, sobre todo también de la niebla inglesa, que era bastante nociva, la niebla de Londres, ¿no? Es muy conocida, pero no era nada buena, era bastante mala. Además, procuraba muchas enfermedades. Y había unos olores, aparte del río del Támesis, que olía que no había manera por lo visto, de acercar, que en realidad se olía de lejos. O sea, que en realidad, aparte de todo lo que he dicho de la tristeza y de la frustración, olía Hablamos que la esperanza anteriormente era como un pensamiento burgués en aquella época. ¿Se podría definir como un instinto de supervivencia o ni siquiera tenían esa capacidad? Yo creo que no tenían ni esa capacidad siquiera, porque era muy... A ver, la Edad Media, más o menos, la esperanza de vida más o menos de una persona en esa época, sobre todo la victoriana, era de unos 30-35 años nada más. El que lograba pasar un poquito, pues era harto complicado. Y luego en la época del Blitz, de los bombardeos, que aumentó un poquito, pues encima luego los alemanes se encargaron de que fuera mejor también. Porque además, para remate, la zona de Wiesn, donde transcurre la historia, las historias, fue la parte que más bombardeó Hitler, porque era donde estaba el puerto de Londres antiguo. Entonces, claro, encima, ya sabéis que a los humildes todo se lo vuelve miseria, ¿no? Y encima fue el sitio más bombardeado de Londres. O sea que fue bastante penoso. ¿Qué papel protagónico tiene Jack el Destripador? A ver, Jack el Destripador, os voy a contar una cosa ahora que os va a chocar, y es que se le, dentro de lo cabrón que fue, pero un cabrón con pinta, gracias a él, la gente tomó conciencia de lo mal que estaba ese barrio, porque claro, como se empezó a matar a la gente y no había manera de cogerle, pues ¿qué pasó? Hasta hubo una carta de la reina Victoria y todo, diciendo al comisionado principal de Scotland Yard, diciendo qué pasaba con esto, que tal, que se le estaba yendo las manos, que no le cogían, y cogió tal auge y tal importancia que cuando fueron los periodistas y todo esto a cubrir los crímenes, dijeron, pero ¿esto qué es? Esto es un inframundo, ¿no? Nadie sabía lo mal que se vivía allí. Y gracias a eso, o sea, es alucinante, pues poco a poco fue iniciándose una labor social que ha terminado pues en unas casas ahora mismo, en la casa donde estaban ya en la época de Jack el Destripador, que estaban las familias hacinadas y tal, a lo mejor de 2 o 3 pisos, pues a lo mejor había 30 individuos en cada sitio, pues ahora valen como 5 o 6 millones de libras, o sea, ha cambiado un poquito la cosa. ¿Puedes definir las personas que tuvieran la suerte de vivir dentro de un habitáculo cómo era su hogar? Pues su hogar era las ventanas, a lo mejor normalmente no tenían ventanas, las inclemencias del tiempo eran horrorosas, porque sobre todo en el otoño del 1888 fue muy durísimo, o sea, no era ni otoño ni nada, era aquello, había heladas casi todos los días, llovía por supuesto, y se encontraban pues, las ventanas descolgadas, las paredes desconchadas, pero lo peor de todo, ratas por supuesto, o sea, las ratas se daban por normal, pero se salvaban, buenos días. Pues, pero lo peor de todo no era eso, sino eran los precios, que los precios que investigué eran carísimos. O sea, era un abuso de poder de los terratenientes, digamos, que tenían todo el barrio cogido, que era algo realmente angustioso, o sea, que por una pasta que no tenía la gente, o sea, por la gente tenía que pagar cuatro peniques por una cama que había que compartir. O
O sea, era alucinante. Cuando a lo mejor esa persona ganaba 6 peniques a lo mejor a la semana. O sea, que es que era misión imposible. Entonces, claro, las casas eran una podredumbre y una precariedad absoluta. Luego muchísimos niños, no se conocían los... ahora se me ve mejor, ¿no? No se conocían el tema de la incontinencia sexual. No había esta tontería que ahora es que porque no podemos, pero vamos, bueno, yo voy a hablar por mí, pero no porque no podía editar. Entonces, claro, pues era un desmadre. Ahí la gente pues tenía 8 hijos, 9 hijos, y el momento en que al marido le pasaba algo, le pasaba cualquier cosa, o moría, o le echaban solamente del trabajo, y evidentemente la familia iba a la calle, y ya se acabó. O sea, ya no quisiera ahí, porque ya no había manera de dar marcha atrás. Generalmente cuando lees narrativa de este estilo, el hombre suele ser el protagonista. Tú le has dado un papel primordial a las mujeres. Sí. Esa innovación literaria por tu parte, ¿a qué se debe? Se debe a que después de investigar muchísimo, hay una obra muy buena que os recomiendo, que se llama The Five, o sea, las 5, que ahora mismo no me acuerdo, o sea, es una autora americana, pero como estoy ahora empanado no sé cómo, luego lo diré, que de alguna manera ha recobrado la dignidad de esa persona, porque si en aquella época, cuando el marido o había abandonado a la mujer, o había muerto, o había perdido el trabajo, la mujer tenía que irse con los hijos a la calle, porque no podían pagar el alquiler, y eran verdaderos heroínas. Entonces, algunas se prostituyeron, por supuesto, ¿cómo lo van a hacer? Por dar de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, me parecieron verdaderas heroínas, porque los tíos la mayoría eran borrachos, o sea, eran hombres que no tenían mucha frustración y lo pagaban todo con el alcohol, era un poquito el único aliciente. Y ellas, pues sabían reponerse, o sea, sobreponerse a todo eso, sacar adelante si podían, porque muchas veces morían, por supuesto. Entonces me pareció, y la actitud de algunas, pues fue, no sé, me impactó mucho, por eso le he dado más notoriedad a ellas. Joaquín, vamos a hacer un ejercicio de introspección, no de introspección, sino vamos a llamarlo un viaje cuántico, partículas subatómicas, átomos, como sea. Con toda la información que tú tienes, imagínate que un viaje en el tiempo y eres un personaje de tu libro, ¿qué harías? De hecho, uno de los relatos del año pasado de anatomía se llama Jack, y es eso precisamente, o sea, un tío que le mandan para allá, un policía que le mandan para allá, y de repente se encuentra allí en esa época. ¿Qué haría yo? Madre mía, o sea, es que sabiéndolo, o sea, me pondría algo de recaudo, o sea, me escondería o me vestiría de rico, pasaría por allí, pasaría tranquilamente, y normalmente no te pasaba nada, porque en una de las redadas de la policía, pues cogieron a mucha gente de pasta que por lo visto iba ahí pues no sé, de alguna manera a cubrir sus experiencias, sus deseos sexuales más oscuros o más obscenos, ¿no? Y lo dejaron, ¿viste? O sea, no iban buscando allá, pero lo dejaron. Entonces yo creo que yo haría eso, me vestiría con un sombrero de copa o trataría de pasar desapercibido. Jack Lord hizo ese ejercicio y fue espectacular, porque el tío era un escritor consagrado, se fue allí, se alquiló un apartamento, una pensión o algo así, cerca del barrio, se vistió de pobre, con ropa de pobre de una tienda de segunda mano de Whitechapel y se juntó con ellos para que se creyesen que era él. Llevaba un par de libras metido en el calcetín, pero no llevaba ni un pavo. Entonces, de alguna manera vio aquello es horroroso. O sea, el tío muchas veces pues, estuvo a punto de tirar la toalla. O sea, que yo no sé si yo lo aguantaría, yo soy muy cobarde. Como creativo que eres, Joaquín, vamos a poner que han leído tu libro 400 personas y ya te anticipas a las expectativas que van a tener los lectores con respecto a tu obra. ¿Qué crees que te van a decir? Pero esto, tanto rollo para esto. A ver, yo espero que les guste. No está centrado. A ver, quiero aclararos una cosa importante. No está centrado el personaje Jack el Destripador, ¿vale? O sea, el libro no trata de esclarecer nada. Lo pongo en la nota del autor.
ni quién era el asesino, ni cómo pasó, ni nada por el estilo. Son dos tramas, una es durante los bombardeos y luego pues va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, que creo que os gusta mucho a algunos. 1888, 1940, 1888, así vamos. Y yo creo que les gustará, pero no sé qué contarles. A ver, he intentado reflejar los dos periodos lo mejor posible y las relaciones entre uno y otro. Creo que les puede gustar, por lo menos creo que sí, lo veo interesante, pero es que es mi criatura. No voy a hablar mal del niño. No, evidentemente es una maravilla, es una obra maestra y lo suscribo. Ya sabes que yo soy lector beta profesional, me pagan por leer y aquí esto es una obra que lo has dado plenamente. Se me ha olvidado completamente lo que te iba a decir, pero ahora se me ha olvidado completamente lo que iba a decir. Estoy muy contento de verdad porque este trabajo tiene que tener una capilaridad de un grupo de personas mucho más amplia, ¿sabes? De lo que conocemos como nuestro entorno y esto. Y bueno, todas las personas que cuando leáis este libro, cuando os emocionéis, cuando entréis en esa dimensión interplanetaria de Joaquín Arroyo, os pido encarecidamente que lo recomendéis porque es absolutamente brillante. Dicho esto, Joaquín, ya sé lo que te iba a preguntar. Es que tengo aceite esencial del romero, esto es bueno para la memoria, ¿sabes? Y me he olido un poco la mano y me ha entrado la área cognitiva para el recuerdo. Ya lo sabes. Sí. El científico luego lo paso a todos. Dicho esto, Joaquín, hazme un resumen de 300 palabras de tu libro, pero sin hacer spoiler. Puedes tomarte 10 minutos, el público va a estar esperando tranquilo. Tantos hay. Bueno, casi voy a un poco. No hagas spoiler. No. Sí. Casi. Lo que tú quieras. A ver, están bombardeando Londres a tope. Los alemanes eran todas las noches. Os recuerdo que durante 3 meses, creo que fue. 3 meses, no sé. En el otoño del 1940. Se bombardeó Londres todos los días, por la tarde y noche, todos los días, para machacar a la gente y sobre todo todo el ánimo que tuvieran, ¿no? Y hay un asesino que aprovecha que en un espacio tan agobiante, tan asfixiante, una atmósfera tan asfixiante como pueda ser un refugio antiaéreo, llámese metro, pues hace crímenes por allí. Entonces, claro, es una situación un poquito angustiosa para el personal. Al mismo tiempo, una chica que trabaja, que es la protagonista del libro, recibe en herencia un diario pues, del que dicen ser el asesino más importante que hubo en la época victoriana. Le echa un vistacillo y tal, y a partir de ahí, de ese momento, se empiezan a desencadenar asesinatos que guardan un parecido pues, muy similar en forma de actuación y de modus operandi con los de Jack el Destripador. Entonces la policía empieza a plantearse, primero, pues que este tío que sea un imitador o de Jack el Destripador, o qué ha podido pasar aquí. Porque claro, ya sería mayorcito Jack el Destripador si fuera. Estamos hablando de 50 años después. Y todo... Bueno, pues todo es que no estoy para no meter la pata. ¿Está bien ahí? Ya está. Sí, vamos a ver. Que ya me voy. Venga, pues lo dejamos aquí. Vale, Sí. ya sabéis, ha habido un juego de seducción, ¿vale? Por parte de Joaquín, pero sin dejarlo ahí a medias, ¿vale? Dicho esto, querido Joaquín Arroyo, el libro Cindy te ama. Marga te ama. Julia, mi mujer, te ama. Yo te amo. Tus hijos te aman. Tus nietos te aman. Tus amigos te aman. Pili, la del bar, también te ama. Su cuñada también. Bueno, la palabra cuñada y amor es una cosa diferente. Vamos a dejarlo ahí. Dicho esto, por favor, sigue escribiendo tan cojonudamente. Te has encoronado. Te damos la enhorabuena de la editorial, tu público y un fuerte aplauso para Joaquín Arroyo.
Que un tío, que una persona culta como este hombre de aquí, y con esta, no sé, con esta experiencia, o sea, que valores y que me haga el prólogo que ha hecho, que ya lo veréis, o sea, vale más que todas las poetas. Y ahora es una porquerita. No es verdad. Es espectacular. De verdad que estoy muy... Pues nuestro Joaquín Arroyo va a firmar y otro aplauso, ¿vale? Y un